Quiero comenzar diciendo que me acordé de una película que vi hace tiempo atrás. No me acuerdo qué película, pero me acuerdo de esta escena. Era una escena en que había un concierto de rock y estaban todos en el público animando el concierto de rock, ¿cierto? Todos muy contentos. Y como es típico en un concierto de rock, de repente la gente que estaba en el público se subía al escenario y se tiraban al público, ¿cierto? Y la gente los agarraba, los tiraba para atrás, ¿cierto? La persona iba con el público ahí. Bueno, la cuestión es que se sube al escenario una persona que estaba bastante pasada de peso. Entonces él sube al escenario queriendo hacer esto mismo, de tirarse al público y que la gente lo agarrara, ¿cierto? Y lo tirara para atrás. Entonces él tenía toda su expectativa puesta en que la gente, ¿cierto?, iba a responder de la misma manera en que respondía con las otras personas. Y resultó ser que esta persona se sube al escenario, salta al público, la gente observa que viene una persona que digamos que no tenía las características de las anteriores y simplemente se escapan y la persona que se tiró cayó de bruces al suelo y se hizo mucho daño. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque hoy día nosotros vamos a hablar sobre algo que es muy importante. Vamos a hablar sobre la iglesia. Y vamos a hablar de que la iglesia es la esperanza del mundo. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en otras cosas. Y de la misma manera en que esta persona que estaba con sobrepeso se tiró al público y toda la gente escapó, de la misma forma nosotros cuando ponemos nuestra esperanza en cualquier otra cosa que no sea Cristo y su iglesia, nos pasa lo mismo. Tenemos la expectativa de que las cosas van a funcionar como nosotros esperamos, pero al final de cuentas lo único que nos pasa es que terminamos sufriendo. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, vamos a hablar sobre la iglesia y vamos a pedir la guía de Dios para que Él pueda hablar a través de su palabra y que nosotros podamos escuchar su voz y por hacer lo que Él nos dice. Señor Jesús, estamos aquí frente a ti, estamos aquí como tu iglesia queriendo escuchar tu palabra. Ayúdanos hoy día a poder realmente escuchar lo que dice tu voz, Señor. Lo mismo que oramos todos los domingos, que podamos escuchar tu voz, que tú nos hables a través de tu palabra y que el resultado de esto no sea que seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que realmente podamos escuchar tu palabra y asimilarla y que tu palabra nos transforme, Señor. Oramos esto y te damos las gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Wow, magia. Apareció un vaso con agua. Muchas gracias. Estamos en una serie, como todos saben, que se llama Doctrina. Y toda esta serie está en realidad basada en cierta forma en este versículo de 1 de Pedro 13, capítulo 3, versículo 15, que dice, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, el objetivo de esta serie no es solamente reforzar lo que creemos, sino que realmente poder nosotros entender por qué creemos lo que creemos. Y la primera semana comenzábamos con la Biblia y hablábamos de por qué nosotros creemos que la Biblia es verdad, por qué nosotros cimentamos todo lo que nosotros creemos sobre este libro. Y comenzábamos con la Biblia porque en realidad no sacábamos nada con hablar 10 semanas sobre doctrinas bíblicas si no estábamos seguros de que el libro del cual estamos desprendiendo toda esta doctrina es un libro inspirado por Dios, un libro real, ¿cierto? Un libro en el cual podemos nosotros depositar nuestra confianza. Por eso comenzábamos con la Biblia. Después hablábamos sobre Dios. La segunda semana hablábamos sobre Dios y hablábamos sobre la gracia de Dios, este atributo tan increíble que Dios teniendo todo el poder para hacer lo que Él quiera, ¿cierto? Para poder, como decíamos, destruirnos así como un bicho, ¿cierto? En el suelo y poder pisotearnos, a pesar de Él tener todo ese poder para poder hacer lo que Él quiera y nosotros siendo hijos desobedientes, ¿cierto? A pesar de todo eso, Él nos da de su gracia y Él provee de su propio Hijo para nosotros poder tener acceso a Él a pesar de nuestra condición tan inferior a Dios. Después seguimos con Jesús, hablamos sobre Jesús, ¿quién es Jesús? Y hacíamos la misma pregunta que Cristo le hizo a sus discípulos. Comenzábamos diciendo, ¿quiénes dicen que soy? ¿Cierto? Y hablamos sobre lo que la gente dice que es Cristo. Y después enfocábamos más la pregunta tal cual como Cristo lo hizo con Pedro y decíamos, bueno, ¿quién es Cristo para ti? Y esa es la respuesta que cada uno de nosotros tuvimos que hacernos a nosotros mismos. Después continuamos con el Espíritu Santo y hablamos sobre el Espíritu Santo y descubrimos que la respuesta más evidente de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros no es alguna manifestación sobrenatural necesariamente, sino que la respuesta de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es que nosotros comenzamos
a testificar, comenzamos a testificar. Después hablábamos sobre el pecado, ¿se acuerdan? Hablamos sobre el pecado. Y ahora hablábamos de que el pecado en realidad es errar al blanco. Y teníamos un tiro al blanco, ¿se acuerdan? Y hablábamos de que muchos de nosotros creemos que poder acceder a Dios tenemos que achuntarle al medio, ¿cierto? Ser perfecto. Y nos dábamos cuenta que la palabra nos explicaba que todo ese juego del tiro al blanco ya no corre. Ya no corre porque Cristo ya hizo todo. Después hablamos sobre la salvación y después hablamos sobre la gran comisión y después hablamos sobre dones espirituales. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos sobre los dones espirituales y decíamos que no es una pregunta de si es que yo tengo o no tengo un don. Si es que yo soy bautizado y creo en Cristo y he profesado con mi boca y he recibido la salvación, lo que yo tengo es la salvación, ¿cierto? Tengo el Espíritu Santo dentro de mí, dentro mío, pero también tengo a lo menos un don espiritual. Un don espiritual, entonces la pregunta no es si es que tengo o no tengo un don, la pregunta es cuál es el don que yo tengo. Y eso nos da pie para hablar lo que vamos a hablar hoy día. Y hoy día vamos a hablar, tal como lo decíamos anteriormente, vamos a hablar sobre la iglesia. Vamos a hablar sobre la iglesia. Y la semana pasada hablábamos sobre el hecho de que nosotros como iglesia somos como un cuerpo, lo que describía Pablo en 1 Corintios capítulo 12, hablábamos de que somos un cuerpo, ¿cierto? Y que nos necesitamos el uno al otro para poder hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y hablábamos sobre eso, y hablábamos de que la iglesia, lo que vamos a hablar hoy día, vamos a reforzar hoy día, es que la iglesia es un organismo, ¿cierto? La iglesia es un organismo, y es un organismo viviente, es un organismo viviente, es un organismo que respira, debiera ser así por lo menos, que respira, que interactúa, ¿cierto? Que se relaciona, que crece, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el cuerpo de Cristo, por eso que habla de que somos un cuerpo, ¿ya? Yo llevo de pastor aproximadamente 2 años y dentro de estos 2 años me ha tocado hacer varios funerales. Y una de las cosas que siempre es interesante, no de una manera macabra ni mucho menos, pero que es interesante, es que cuando uno ve a un cuerpo que está sin vida, uno lo observa y uno se da cuenta, es algo interesante porque no es que esté durmiendo, no está descansando, no tiene los ojos cerrados simplemente, ¿cierto? Es una persona que uno la mira y hay algo diferente en esa persona. Uno se da cuenta que la persona que está ahí no tiene vida. Y es porque ya su esencia no está. Un pastor describía algo muy interesante. Él decía que nosotros no somos un cuerpo con alma, sino que somos un alma con cuerpo. En otras palabras, que lo esencial nuestro es nuestra alma o nuestro espíritu, ¿cierto? Y que lo demás es una cáscara. Y lo mismo es cierto cuando uno observa a una persona que no tiene vida, uno se da cuenta que lo esencial ya no está, que está solamente la cáscara, que está solamente el cuerpo. Y hay una diferencia entre ser un organismo y ser un organismo vivo. En otras palabras, lo mismo que es cierto para nuestros cuerpos, es cierto para la iglesia. Nosotros podemos ser un organismo, podemos tener sistemas, podemos tener estrategias, podemos tener gente, pero no necesariamente si nosotros somos un organismo vivo. Es muy diferente. No necesariamente si somos un organismo vivo. No necesariamente. Y vamos a hablar hoy día un poco sobre la diferencia entre estas dos cosas, entre ser simplemente un organismo y ser un organismo vivo. Vamos a ir a la Biblia entonces, Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice, y es aquí como se describe un poco en el griego lo que significa la palabra iglesia. ¿Qué es lo que es la palabra iglesia? La palabra iglesia, cuando se habla en el Nuevo Testamento sobre el término iglesia, viene del griego, de una palabra que es eclesía, que en realidad es un término más bien político o es un término organizacional que significa reunión de gente o asamblea o grupo de personas o un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, en Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro, dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Cuando usa el término iglesia, lo que está hablando es eclesía, que es un término, lo que decíamos recién, que significa grupo de personas, una agrupación o una asamblea. ¿Ya? Está hablando de personas. Y esto es súper importante porque de ahí nace el término. Pero nosotros muchas veces, cuando hablamos sobre iglesia, cuando hablamos sobre una iglesia, muchas veces pasamos y decimos, mira esa iglesia, qué linda la iglesia, o que harta gente dentro de la iglesia, o que poca gente dentro de la iglesia, o que hay hartas iglesias en Quilpué, o mira la iglesia católica. Cuando uno habla sobre una iglesia, generalmente a lo que uno se refiere es a un lugar físico. Es un lugar físico. A eso se refiere uno cuando habla sobre la palabra iglesia. Pero cuando Cristo habla sobre la iglesia en el Nuevo Testamento, no está hablando de un lugar físico, está hablando sobre un grupo de personas. Y esto es súper importante porque Cristo lo está asociando a gente, no a una estructura. Y lo que nosotros hacemos muchas veces es asociar al término iglesia a una estructura más que a un grupo de personas. ¿Y por qué es tan importante hacer esta distinción? Porque nosotros muchas veces cuando hablamos sobre iglesia o cuando nos referimos a una iglesia, en realidad lo que estamos hablando es sobre un templo. Estamos hablando sobre un templo, sobre un lugar físico. Pero cuando Cristo habla sobre la iglesia, no está hablando sobre un templo, está hablando sobre un grupo de personas, una familia que lo sigue a Él. Y la diferencia entre un templo y una iglesia es la misma diferencia que hay entre ser un organismo y ser un organismo vivo. Es la misma diferencia. Y de eso quiero que hablemos un poco hoy día. Porque antiguamente, y muchos de ustedes ya lo saben, antiguamente en el Antiguo Testamento, cuando uno quería acercarse a Dios o uno quería relacionarse con Dios, uno tenía que hacer ritos. Por ejemplo, si yo pecaba, cometía algún pecado, yo tenía que hacer sacrificios de animales de diferentes categorías, ¿cierto? Para poder recibir el perdón de Dios. Otra cosa también, en el templo era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Era el único lugar. Y el único que podía acceder a la presencia de Dios era el sumo sacerdote que tenía que ir dentro de una cortina y ahí estaba la presencia de Dios. Estaba en un lugar físico. Pero la palabra nos dice que todos estos ritos que se hacían en el Antiguo Testamento eran una sombra de lo real, de lo que estamos viviendo ahora. Hebreos 10:1 dice esto que estoy explicando. Dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar, año tras año, hacer perfectos a los que le adoran. En otras palabras, antiguamente ellos veían todo como a través de una foto, cuando uno ve como la foto de alguien, ¿ya? Y nosotros ahora estamos viviendo en lo real, es como encontrarse realmente con esa persona. ¿Me entiende la idea más o menos? Yo sé que sí. Esto es importante porque Cristo, cuando Cristo murió, cuando Cristo vino y cuando murió y resucitó, cambió todo. Cambió todo, marcó un antes y un después. Cristo marcó un antes y un después. 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y esto no es solamente en nuestras vidas, a lo que se refiere este texto, sino que en todo. Cuando antes hacían los sacrificios de animales, ¿cierto? Era un símbolo, era una muestra, era una sombra de lo real que estamos viviendo hoy día, que es la muerte de Cristo. Por eso que se llama el Cordero Inmolado, porque Cristo murió una vez y para siempre. Entonces lo que antes era una sombra era lo que estamos viviendo ahora, porque Cristo murió y pagó por todo. Eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Lo mismo es cierto con el templo. Antes el templo, ¿cierto?, representaba el único lugar físico donde estaba la presencia de Dios. Pero ahora es totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo murió? Lucas 23:45 dice, pues el sol se ocultó,
la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. O sea, el templo cambió de lugar. ¿A qué se está refiriendo? Que había una cortina para poder acceder a la presencia de Dios. Esa cortina, cuando Cristo murió, se rasgó esa cortina. Por lo tanto, en la presencia de Dios ya tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios ya no está en un lugar físico. El templo cambió de lugar. ¿Y a qué lugar cambió el templo? 1 Corintios 6, 19 dice, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben? El templo cambió de lugar, salió la presencia de Dios a otro lugar. ¿Dónde? ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. En otras palabras, la presencia de Dios pasó del templo a nosotros. Y ahí nace la iglesia. El problema es que muchos de nosotros seguimos con la mentalidad del templo. Y cuando nosotros, es como que entramos a este lugar, ¿ya? Y uno dice, entramos a la iglesia, entonces hay que, ¿cierto? O sea, acá está la presencia de Dios. Cuidado, ¿cierto? Acá entramos hasta la presencia de Dios, entonces salgo, ningún problema, conversamos, ¿cierto? Nos comportamos como queremos, pero entramos al templo, ¡pum! Presencia de Dios. Hay que cambiar, ¿cierto? Porque aquí está la presencia de Dios, ¿ya? Algunos de nosotros tenemos esa mentalidad. Ahora, obviamente que tenemos que tener respeto en un lugar público por una cuestión de que estamos juntos, ¿cierto? Estamos alabando a Dios, pero tenemos que sacarnos la idea de que, claro, entro al lugar y Dios está aquí, salgo del lugar, Dios está allá, por lo tanto, ¿me entienden? Eso tenemos que sacarnos esa mentalidad, porque la iglesia, esto es súper importante, se lo pueden anotar o recordarlo, la iglesia no es un lugar al que voy, sino una familia a la que pertenezco. Esto es súper importante, porque si uno va a tener una reunión familiar, te juntas con tu familia, con tus papás, tus tíos, primos, etc., uno dice, me voy a juntar con mi familia, ¿cierto? Uno no dice, sonaría raro, oye, voy a mi familia. No tendría ningún sentido porque la familia no está delimitada por un espacio físico. Una familia se puede juntar en un pub, en un restaurante, en una casa, en la plaza, donde sea. Porque la familia sanguínea no está determinada por un lugar físico. Y lo mismo es cierto para nosotros. Es por eso que cuando dice en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es súper importante entender que la muerte de Cristo generó una transición súper importante, porque cambió absolutamente todo. Cambió todo. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un lugar físico, ¿ya? Pero cuando Cristo murió, la presencia de Dios en un lugar físico pasó a ser en nuestro cuerpo. O sea, tratemos de como entender un poco eso. O sea, la presencia de Dios dentro de nosotros. Dentro de nosotros está la presencia de Dios en nuestros cuerpos, adentro, lo llevamos con nosotros. Esto es tremendo. Es como un templo portátil, por así decirlo. No sé si se acuerdan, bueno, yo no me acuerdo, yo no había nacido todavía, pero antiguamente, para poder escuchar música, uno tenía que escuchar la música en vivo, no quedaba otra, no habían cassette, no habían disco, no había nada. Si uno quería escuchar música, uno tenía que estar en el lugar presente. Después pasó el tiempo y se creó la vitrola, en el cual, ¿cierto?, se generaba el sonido, uno podía escucharlo en su casa, ¿ya? Pero luego comenzó algo que cambió todo, que fue la revolución del Sony Walkman, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese? El cassette, ¿cierto? Uno ponía el cassette, ¿cierto? Lo cerraba, play, ¿cierto? Iba escuchando la música. Y eso revolucionó todo porque uno llevaba la música en todos los lugares en el cual uno podía estar. Y de ahí para adelante, ¿cierto? Nos comenzamos a desconectar del mundo, pero eso es otro tema. El punto es que llevamos la música con nosotros a todo lugar. Y eso cambió todo. ¿Por qué les cuento esto? Porque de la misma forma, guardando las proporciones obviamente, en que la música la llevábamos a todos los lugares y antes estaba solamente en un lugar físico, teníamos que estar ahí presentes, ¿cierto? De la misma forma, cuando Cristo
murió y se rasgó el velo, nosotros tenemos la posibilidad de poder llevar a Cristo a los lugares a donde nosotros vamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Se preguntan por qué nosotros llevamos la presencia de Dios dentro de estos templos móviles, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para poder compartirlo. Es una gran razón. Para poder compartirlo. Para poder compartirlo. Y ese es nuestro llamado. Es nuestro llamado. No podemos, eh, em, no podemos cumplir nuestro llamado, que es de alcanzar a la ciudad de Quilpué, puede alcanzar a nuestro entorno si estamos con la mentalidad de que la presencia de Dios está solamente en un lugar. Nosotros tenemos que, esto es importante, tenemos que ser la iglesia. Tenemos que ser la iglesia. Entonces la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos, ¿nosotros somos la iglesia o venimos a la iglesia? ¿Somos la iglesia o venimos a la iglesia? Es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre ser la iglesia y venir a la iglesia? Es como la diferencia entre ir a un concierto y ser parte del grupo o ser parte del equipo que arma todo, ¿cierto? De los que ponen el concierto. Es una gran diferencia entre ser parte del concierto y asistir al concierto. ¿Por qué? Porque el que asiste al concierto va al concierto para disfrutar del concierto. Y las personas que arman el concierto para entregar lo que tienen que ofrecer. Y es totalmente diferente. Y lo mismo que es cierto para un concierto, por así decirlo, es cierto para nosotros. Somos gente, hagámonos esta pregunta, ¿somos gente que viene a la iglesia o somos la iglesia? Algunas diferencias entre ser y venir a la iglesia. El que viene a la iglesia es una persona que ve la necesidad, ve a una persona con necesidad y dice, oye, realmente alguien debería hacer algo al respecto. La persona que es la iglesia ve la necesidad y la suple. Una persona que viene a la iglesia es una persona que puede observar la necesidad de evangelismo. La persona que viene a la iglesia va a decir, realmente alguien debería hacer algo respecto a evangelizar a las personas. La persona que es la iglesia toma ese mismo problema de evangelismo y hace algo al respecto. Una persona que viene solamente a la iglesia y se da cuenta que hay un problema o que hay un desacuerdo o hay algo en el cual él no está de acuerdo. Una persona que viene a la iglesia probablemente no va a ir a la fuente a poder dar solución al problema, sino que va a hablar con la persona que está al lado y va a comentar y no va a hacer nada al respecto. Una persona que es la iglesia es parte de la solución, no es parte del problema. ¿Alguna vez? Pues somos familia. Somos familia. ¿Alguna vez han hablado mal de su familia? ¿Cómo reacciona uno? O sea, ustedes me pueden decir muchas cosas. Me pueden decir feo, pelado, estáis muy flaco, predicáis mal, ¿cierto? Me pueden decir muchas cosas. Pero si me dicen algo respecto a la Dani, o me dicen algo respecto a mis hijos, ahí el viejo hombre se empieza a asomar inmediatamente y empieza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es familia. Porque es familia. Y lo mismo debe pasarnos a nosotros. Somos familia, tenemos que defender, ¿no? Tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Porque la iglesia no es un lugar al que venimos, sino una familia a la que pertenecemos. Otras diferencias, venir a la iglesia es más fácil, ser la iglesia es más difícil. Venir a la iglesia requiere cero compromiso. Ser la iglesia requiere involucrarte. Venir a la iglesia implica que recibes beneficios. Ser la iglesia significa que tienes responsabilidades. Venir a la iglesia te va a tomar 1 hora y media a la semana. Ser la iglesia requiere 24/7. Te puede decir, pastor, es que no la está vendiendo muy bien. Está exigiendo mucho, ¿cierto? Se va a ir toda la gente de la iglesia porque la gente quiere venir a la iglesia, ¿cierto? Y poder recibir, etc. Pero ¿saben qué? Cristo tampoco la vendió muy bien. Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará.
O sea, Jesús nos pide todo. Cuando dices, carga tu cruz y sígueme, o sea, carga tu cruz y sígueme, sígueme, sígueme. Cristo nos pide todo. Otra cosa, no podemos ser discípulos reales de Jesús si la iglesia es un lugar al que simplemente asistimos. No podemos ser reales discípulos de Jesús. Porque nuestro llamado es a ser la iglesia y no a venir. Lo otro, esto es importante porque venir a la iglesia o ser la iglesia define la diferencia entre ser un organismo, como lo que hablamos al principio, y ser un organismo vivo. Marca esa diferencia. ¿Cómo se explica? Un organismo que no tiene vida es un organismo, ¿cierto? Pero un organismo que está muerto es imposible que se relacione porque está muerto. No tiene lo esencial, no puede relacionarse con nadie, ¿cierto? Una persona que está sin vida no puede relacionarse, obviamente que no. Pero un organismo vivo, un organismo que tiene el espíritu adentro, ¿cierto? Puede relacionarse con las personas. Por lo tanto, la diferencia entre ser un organismo y un organismo vivo tiene directa relación con cómo nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. En otras palabras, cómo respondemos a la gran comisión. Una iglesia sin vida es una iglesia que no evangeliza, es una iglesia que no crece. Un organismo vivo es una iglesia que evangeliza, una iglesia que crece. Nosotros llevamos el templo con nosotros. Llevamos el templo con nosotros, llevamos al Espíritu Santo con nosotros. Y eso es algo tremendo, es algo increíble. Me acuerdo hace unas semanas atrás, estaba en un café y estaba esperando a una persona y de repente se acerca una persona que no veía hace mucho tiempo. Conversamos, le compartí de Cristo. O sea, eso es increíble poder hacerlo. Es increíble poder hacerlo, poder entregar lo que nosotros tenemos adentro. Y nosotros podemos hacer esto en cualquier lugar, en un café, tomando once, ¿cierto? En la calle, en la casa, en todos lados nosotros podemos entregar lo que tenemos adentro. No tenemos que decir, no, la presencia de Dios está solamente en los domingos, ¿cierto? A las 11 de la mañana en el templo, ¿ya? Te invito para que ahí, ¿cierto? Es la única oportunidad que tú tienes. No, nosotros tenemos la posibilidad de entregar a Dios en todos los lugares en los que nosotros vamos. ¿Saben qué? A mí me gusta arrendar aquí. Me gusta este espacio. Yo creo que no sé si a todos les gusta, pero a mí me gusta este espacio. Em, Porque como que manda una señal más o menos clara en el sentido de que en este lugar pasan diferentes cosas durante la semana y diferentes actividades del colegio, etcétera, etcétera. Y nosotros los domingos, ¿cierto? Armamos todo y hacemos el culto. Creo que eso es bueno porque da una señal más o menos clara de que la presencia de Dios no está necesariamente en un templo, no tenemos que construir un templo para poder, ¿cierto?, hacer iglesia, puede ser en cualquier parte. Algunos me dicen, pastor, yo sueño con el día en que nosotros tengamos nuestro propio templo. Yo les digo, bueno, cuando seamos 800 personas, empezamos a construir el templo. Ahí vamos a comenzar, ¿cierto? Porque algunos piensan, cuando tengamos el templo, ahí vamos a estar establecidos como iglesia. Pero ¿saben qué? La iglesia ya está establecida, Cristo ya la estableció y somos parte de ella. No tiene que ver con un templo, no tiene que ver con un espacio físico. El espacio físico es secundario, el estilo es secundario, las formas de evangelismo son secundarias. Esto no es central, no es lo central esto. Y al pensar en el culto como algo central, al pensar en el templo como algo central, lo que estamos haciendo es restarle potencial a la iglesia. Y no digo que nunca vamos a construir un templo. No estoy diciendo que este culto no sea importante, pero no es lo más importante. No es esto lo que nos define como iglesia o no. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros nos va a definir como ser iglesia o no ser iglesia es que nosotros podamos ir a la comunidad, juntarnos en café, invitar a tomar once, ¿cierto? Salir a los lugares y poder, por así decirlo, rasgar, ¿cierto? La cortina de nuestro corazón porque Cristo está dentro y dejarlo salir y compartir a Cristo con el mundo. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Tenemos que ser gente que evangeliza, gente que comparte lo que nosotros tenemos adentro. Mateo 5:15 dice, no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Si vamos a alcanzar nuestra ciudad, tenemos que ampliar nuestra visión. Eso es súper importante. Si queremos alcanzar nuestra ciudad, tenemos que ampliar nuestra visión. La iglesia no es un lugar físico. No es este grupo de personas más este grupo de personas más. No. Somos
una iglesia, lo que hablábamos antes, y Cristo va a volver a rescatar a una iglesia. Cristo no pone murallas donde nosotros las ponemos, murallas denominacionales, etcétera. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con lo que te di? No te va a preguntar si fuiste a la iglesia bautista, presbiteriana, etcétera. No va a preguntar esas cosas porque no son importantes. Tenemos que ampliar nuestra visión. Si queremos alcanzar a nuestra ciudad, tenemos que cambiarnos el chip. Con esto voy terminando. No sé si ustedes saben o no, pero originalmente, hace 2 años más o menos, cuando llegamos con la Dani a Chile, estuvimos en Estados Unidos 3 años y medio, yo estuve preparándome para ser pastor. El plan original, era poder plantar una iglesia en la ciudad de Quilpué, una iglesia nueva, una iglesia nueva. En el tiempo que nosotros íbamos a venirnos a Chile, el liderazgo de esta iglesia nos dijo que estaban sin pastor. Bueno, yo ya lo sabía, pero me dijeron que esta era la situación, que estaban sin pastor y que si yo aceptaría la posibilidad de ser pastor de esta iglesia. Pensé dentro mío, dije, bueno, puede ser, es una posibilidad, y presentamos un proyecto, el proyecto que estamos desarrollando en este momento, ¿cierto? De los 4 pilares, etcétera. Ese proyecto lo estábamos trabajando. El liderazgo de la iglesia lo aprobó y comenzamos a trabajar, todo ese proyecto lo empezamos a desarrollar. Algunos de los líderes tuvieron oposición respecto a cómo íbamos avanzando y por diferentes razones se fueron de la iglesia. Ustedes ya lo saben, se fueron de la iglesia. Bueno, ellos ya comenzaron una nueva iglesia que está acá en Quilpué. Ellos comenzaron otra iglesia diferente, ¿ya? Entonces, una persona se me acercó la semana antepasada, fue a mi oficina, una persona que era de esta iglesia y que ahora participa en la otra iglesia, se me acerca y me dice, mira, ¿sabes qué? Quiero conversarte de algo. Ya, conversamos y todo. Me explica, yo tengo un grupo de discipulados, ¿ya? Y dentro de este grupo de discipulados hay personas que son de la otra iglesia y hay personas que son de esta iglesia. Y me dijo, yo quiero saber si tú estás bien con eso. Porque si tú me dices que no nos juntemos nunca más, no nos juntamos nunca más. Ya, dejó esa pregunta ahí. Yo me puse a pensar y le conté una historia que conté en la iglesia hace unas semanas atrás, que era la historia de 2 iglesias. No sé si se acuerdan, que había una iglesia que estaba establecida, una iglesia de alrededor de 25 personas, y que otro pastor puso una iglesia justo al lado de esta iglesia que tenía alrededor de 30 personas, pero él no sabía que había una iglesia. Y de hecho el domingo se sorprendió, porque estaban como en unos locales comerciales. Comienza el culto, ¿cierto? Y después la pastora de la iglesia de 25 personas se acerca al pastor y dice, pastor, ¿cómo pudiste poner una iglesia al lado de la mía? Me vas a robar los miembros de mi iglesia. Y el pastor no se explicaba, y él me contaste, no se explicaba cómo podía tener una visión tan cerrada de decir, en Quilpué somos 140.000 habitantes, ¿cómo estás preocupado de tus 25 que te los voy a robar, ¿cierto? Si realmente tenemos toda una ciudad que alcanzar. Entonces yo le decía a esta persona que me preguntaba, yo le dije, mira, si ustedes estuvieran comenzando una secta, ahí yo diría no, por ningún motivo, porque no están enseñando la Biblia. Pero yo sé que se está enseñando la palabra. Entonces, lo que es cierto de lo que me hablaba esta persona y lo que estamos hablando hoy día, es que nosotros, independiente de las diferentes visiones, las diferentes formas de alcanzar a nuestra ciudad o las diferentes maneras en que llevamos a cabo la gran comisión, somos parte de la iglesia. No pongamos murallas donde Cristo no las pone, por favor. ¿Me explico? Somos la iglesia de Dios y Cristo va a venir a rescatar a una iglesia. Lo central no es esto. No es esto, no es esto. Lo central no es el cuadrado en el cual nosotros estamos. Tenemos que ampliar nuestra visión. Por eso les decía, tenemos que cambiarnos el chip y entender y empezar a ver como Dios ve, no con perspectivas humanas. Con esto termino. Estuve en Estados Unidos en mayo por ahí, y uno de mis amigos allá en Los Ángeles, él trabaja en una cadena de televisión que se llama ABC. ¿Ya? ABC. Y ABC es la cadena de televisión que hace una serie que se llama Grey's Anatomy. No sé si alguno de ustedes la vio, yo nunca, o sea, sabía que existía esa serie, pero no la había visto. La cuestión es que el set de esa serie estaba en el estudio. Y él me dijo, oye, ¿quieres conocerla? Y dije, ya. Entonces fui, estuve dentro. Y era un hospital, ¿cierto? Y uno miraba por todos lados y era un hospital, era un hospital. Y era súper interesante, pero uno abría una puerta, pero no había nada. O uno entraba al ascensor, ¿cierto? Y no entraba al ascensor, se cerraba el ascensor y arriba no había nada. No subía al ascensor, no hacía nada. No estaban en una temporada en que estaban grabando, entonces uno veía los lugares donde estaban las cámaras, pero no habían cámaras, ¿cierto? Estaban las cuestiones de las luces, pero no habían luces, etcétera, etcétera, etcétera.
Y yo pensaba en eso y pensaba en la iglesia. Y que de la misma forma en que ese set de televisión, ¿cierto? No estaba pasando nada y no era algo real, yo creo que nosotros también podemos caer en el mismo riesgo de que parecemos ser algo. Parecemos ser la iglesia que está activa, pero realmente no lo somos. Hablábamos al principio de que la iglesia es la esperanza del mundo. Y la iglesia no es iglesia, por así decirlo, eclesía, reunión de gente, ¿cierto? Una iglesia viva si creemos que la presencia de Dios está solamente en un lugar. Juan 18:36, este es Cristo contestándole a Pilato, cuando le dice, mi reino, dice, no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo y el reino que nosotros representamos tampoco lo es. La presencia de Dios no debe ser reducida a un espacio físico. Entonces, de ahora en adelante, cuando te pregunten, ¿de qué iglesia eres? Tú diles, no, no soy de ninguna iglesia. Yo soy la iglesia. No, no contesten eso. Yo creo que eso va a ser como medio extraño, pero realmente en nuestras mentes podemos pensar así, podemos entenderlo de esa forma, ¿cierto? De que somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia. No es un lugar al que nosotros venimos. Entonces hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo serían nuestras relaciones, nuestros problemas? ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería nuestra ciudad si nosotros comenzáramos a pensar en nuestra iglesia como una familia a la que pertenecemos y no un lugar al que asistimos? ¿Y qué familia? 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes, hablando de nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Eso somos, eso somos. ¿Para qué? Dice, para que se encierren en un templo y hablemos de lo bacanes que somos. No, proclamen, dice, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que salir, no podemos estar reducidos a estas murallas, si no, no vamos a ser iglesia de la gran comisión. Vamos a ser una iglesia que se reúne y lo pasan bien, un centro cierto de conversar, etcétera. Pero esa no es la iglesia. Tenemos que ser un organismo vivo. Y una de las cosas que vamos a hacer, y muchos de ustedes ya lo saben, es que una de las maneras que yo realmente creo que Dios nos está proveyendo la oportunidad de hacer es este evento que vamos a hacer a fin de año, donde vamos a poder salir de este lugar y poder entregar el mensaje de Cristo. Vamos a hacer el evento el 13, 14, 15 y 16 de diciembre, Canta el Árbol Navideño 2012. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y el privilegio de poder recoger ese fruto. Va a haber un momento dentro de la obra en el que después de la prédica, que va a ser corta, se los prometo, uno siempre promete eso, pero a veces uno se larga, vamos a entregar el mensaje de Cristo. Y van a ver, yo estoy orando por cientos de manos que se levanten respondiendo al mensaje de Cristo. Esa es nuestra oración. Y esa es la oración que todos nosotros debemos tener, que muchas personas puedan responder al mensaje de Cristo. Pero esas manos, existe la posibilidad de que esas manos queden arriba, que las bajen, se vayan a sus casas y después no pase nada. De hecho, es lo más típico que pasa. Pero nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de hacer algo al respecto. De que cuando esas manos se levanten, nosotros nos acerquemos a esas personas, podemos tomarles sus datos, poder llamar a las personas, poder visitarlas y poder suplir las necesidades que ellos tienen. Poder ser la iglesia, poder ser un organismo viviente, no un espacio físico al cual la gente viene, sino que nosotros salgamos a los lugares e interactuemos con las personas. Vamos a hacer una capacitación para esto en unas semanas más. Yo les voy a avisar cuándo es, pero yo estoy orando para que todos nos involucremos, absolutamente todos en este proceso. Vamos a orar, pero antes de orar, quiero decirles que vamos a tener una canción que vamos a cantar ahora, es un número especial, y esta canción habla específicamente sobre el amor que nosotros debemos sentir hacia nuestros hermanos y el amor que nosotros debemos sentir hacia nuestra comunidad. Nosotros tenemos el potencial como iglesia de ser la esperanza del mundo. Y nosotros no podemos ser la esperanza del mundo si estamos encerrados en las cuatro paredes. Tenemos que salir y entregar, romper, ¿cierto? Romper la cortina de nuestro corazón y entregar este mensaje que está en nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte gracias por este día, darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder entregar este mensaje, Señor. Yo quiero pedir, Señor Jesús, que tú
puedas transformar nuestros corazones, ayudarnos a entender que la iglesia no es un lugar físico, sino que la iglesia somos nosotros y que la diferencia entre un organismo y un organismo vivo es nuestra capacidad de poder relacionarnos con las personas y de poder entregar este mensaje, Señor. Oramos esto, que esto pueda suceder, que esto transforme no solamente nuestra iglesia, sino que transforme nuestras vidas y que esto pueda transformar a nuestra ciudad. Oramos por esto y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.